unas Fuerzas Armadas Galácticas. Serían los máximos responsables de proteger y salvaguardar, usando como referencia la Vía Láctea, un territorio de más o menos 100.000 años luz de diámetro, o 6.000 millones de unidades astronómicas, o unos 950 cuatrillones de kilómetros, o haciéndolo más sencillo, 95 más 16 ceros. Eso es... Vamos, que son distancias simplemente inconcebibles para la mente humana. Podríamos tomar nota de Warhammer 40.000, en donde el imperio de la humanidad tiene hasta por lo menos decenas de cuatrillones de tropas de guardia imperial, únicamente como personal activo de combate del ejército de tierra, sin contar la armada, fuerza aérea, logística o personal de oficinas. Pero es entendible, ya que están en una guerra eterna, galáctica, multidimensional contra aliens, demonios, incluso dioses del caos. Así que pasemos a un universo un poquito más tranquilo, digamos. El Imperio Galáctico de Star Wars, en donde sus fuerzas armadas tienen aproximadamente 4 cuatrillones de tropas. Pero vamos a recurrir a alguna referencia de la vida real. Estados Unidos, que se gastan aproximadamente 167 mil millones de dólares al año solamente para el salario de sus 2.86 millones de empleados de sus fuerzas armadas, de los 841 mil millones de presupuesto destinado para el Departamento de Defensa. Es decir, el 27% del presupuesto ha sido destinado solamente para salarios. Vamos, que mantener unas fuerzas armadas de cuatrillones de tropas no sería absolutamente nada barato. Aunque, para ser justos, el Imperio Galáctico de Star Wars tiene bajo su control 1.3 millones de planetas, por lo que nada más sus ingresos en impuestos sería gigantesco, haciendo viable la manutención de un ejército de esa escala. Y un número tan grande de tropas tendría concordancia, ya que están en guerra abierta contra una rebelión organizada por toda la galaxia, así como la necesidad de tener tropas guarnicionadas en cada planeta individual, ya que tienen un sistema de gobierno autoritario centralizado, en donde su principal base para mantener la propia cohesión es a través del miedo, por lo que necesitarían muchísimo más números y personal militar de lo normal para proyectar ese poder y fuerza requerida para retener a la población subyugada, cosa que un gobierno descentralizado y legitimado, el tipo de gobierno más eficiente para escalas tan grandes como una galaxia, no tendría, haciendo que no se requiera ese excedente necesario para guarnecer cada planeta. Serían más autónomos y con fuerzas policiales independientes. Pero aún así, un gran gobierno galáctico de ese tamaño tendría una gran extensión fronteriza que defender, pequeñas rebeliones puntuales dentro del territorio, y ya ni hablar de los tiempos de guerra, donde el personal y dinero dedicado al ejército se incrementaría exponencialmente. Precisamente para eso existe el personal militar de reserva, la cual pueden ser desplegados rápidamente como miembros activos cuando el país entra en guerra, y estacionados en reserva durante tiempos de paz, evitando los costes de mantenerlos a todos como personal activo de tiempo completo. Y no hay que olvidar que para ese punto la mayor parte de los activos de combate podrían ser androides, reduciendo los salarios excesivos y las muertes en los frentes de batalla. Entonces, el tamaño e inversión de dichas fuerzas galácticas se determinarían principalmente por el escenario geopolítico en la que se encuentra rodeada ese gobierno galáctico. Por ejemplo, si se encuentra rodeada por naciones enemigas o incluso una gran potencia hostil con una fuerza equitativa o superior, lo más lógico sería mantener unas masivas fuerzas armadas con millares de divisiones y flotas listas para activarse en caso del estallido de una eventual guerra a gran escala, mientras que gran parte de ellos son estacionados en reserva durante tiempos de paz para reducir la carga económica. Un buen ejemplo de este escenario sería los Estados Unidos durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Este mantenía por lo menos 3 millones de tropas en activo y más de 1 millón de reserva. Por otro lado, su contrincante comunista, unos 3.5 millones de activos y 35 millones de reservas. Ahora el escenario contrario, en donde nuestro gobierno galáctico está rodeado por aliados asegurados a largo plazo, sin enemigos mayores más que pequeños contrincantes aislados, por lo que la necesidad de mantener fuerzas armadas y conscripciones masivas no tendría ningún tipo de sentido, reduciendo enormemente su tamaño a algo más acorde, de menor número pero más profesionales, solo para operaciones puntuales. Podríamos tomar nuevamente como ejemplo a Estados Unidos, luego de la caída de la Unión Soviética y el fin
fin de la Guerra Fría, el mundo se volvió tan unipolar y favorable a ellos que redujeron sus números de los mencionados anteriormente a la actualidad de tan solo 1.3 millones de activos y 750.000 reservistas, así como una reforma de la organización del ejército, dejando atrás las antiguas composiciones grandes como divisiones, hacia batallones más pequeños que cumplan con ese rol de fuerza de acción principal, participando mayormente en operaciones puntuales de antiterrorismo y contrainsurgencia, con las operaciones de mayor escala como las de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam o Corea muy rara vez vistos. En este caso, el mejor ejemplo a nivel galáctico sería la del periodo de la Alta República de Star Wars. Durante un milenio de ausencia de enemigos y una paz duradera, la República Galáctica disolvió completamente sus fuerzas armadas, hasta que la amenaza de los separatistas estalló y se dieron cuenta de que tenían cero capacidad defensiva u ofensiva, obligándolos a ensamblar rápidamente el ejército clon. Y un tercer escenario sería que, aún sin estar rodeados de amenaza ni potenciales escenarios de guerra, sean altamente expansionistas, por lo que siempre tendrán un ejército preparado y ajustado en base de las necesidades de la próxima campaña de expansión, al igual que manteniendo una cierta economía e industria de guerra. Un ejemplo de ello sería el Imperio Romano. Siempre mantenía un buen ejército, incluso una fuerte cultura e idolatría al honor y a la lucha para promover sus interminables campañas. Pero creo que me estoy yendo muy atrás tratando de comparar un ejército de la edad clásica a la de un hipotético futuro galáctico. ¿Podremos decir lo mismo del Imperio Británico? Tal vez un buen ejemplo sería la Alemania de 1939, en donde se estuvieron preparando con mucha antelación y aumentando su ejército por varios largos años para una eventual campaña de expansión por toda Europa, provocando la Segunda Guerra Mundial. Aparte del escenario geopolítico o las intenciones de expansión, otra cosa que inevitablemente afecta el tamaño en las fuerzas armadas son las cuestiones políticas, económicas y sociales. Por ejemplo, empresas armamentísticas con cierta influencia dentro de la política galáctica, que mediante el cobro de favores o de cualquier tipo de jugarreta dentro del complejo mundo político, logren infundir una narrativa la cual establezca que las fuerzas armadas necesitan más y más modernización o aumentar más sus números por lo que sea, aunque en la práctica no sea necesario, todo para aumentar la demanda y seguir produciendo más armamento excesivamente caro. En contraparte, un ejemplo social sería la de la nueva República de Star Wars, justo después de haber derrotado al Imperio, aún estando rodeados de remanentes imperiales que siguen dando lucha de piratería o de inseguridad. Un claro indicativo de militarizarse y aumentar más sus fuerzas armadas, evitan hacerlo, ya que la sociedad tiene muy en presente el recuerdo de la era imperial, en donde se utilizaba precisamente a las instituciones militares para infundir miedo y terror, por lo que la idea de una nación militarizada es socialmente rechazada, dificultando al gobierno de armarse de forma efectiva. Otro muy buen ejemplo de ello sería Alemania en la actualidad. La militarización está muy mal vista por la razón que todos ya sabemos y creo que no hace falta mencionarla. Entonces, tan solo puedo concluir que es muy complicado sacar una respuesta final a esa pregunta. No es tan simple como escalar la cantidad de los soldados del ejército de los Estados Unidos y multiplicarlo a un nivel galáctico. Es más, ¿cómo se le escalaría a ese supuesto nivel galáctico? ¿En base a la población de la galaxia? ¿Y cómo determinarías esa población? ¿Multiplicando la población de la Tierra con la cantidad de planetas habitables en la Vía Láctea? Pues ese número podría variar desde 300 millones a 5 trillones de planetas habitables. Y cada población podría ser desde un puñado de colonias de un planeta aislado hasta un ecumenópolis de billones de personas. Además, los números también varían según las funciones de ese ejército. ¿Para qué serán empleados? Necesitas mantener el orden de la galaxia a través de la proyección de poder y por ende estacionar muchas tropas en cada planeta. Tienes un grave problema de piratería y necesitas constantes patrullajes internos para mantener la seguridad comercial. O eres un gobierno más descentralizado que promueve
promueve la autonomía, dejando que cada planeta se encargue de su propia seguridad con fuerzas policiales independientes, mientras que el gobierno central se encarga de mantener una flota unificada que tenga como propósito la seguridad en todo el territorio interestelar, empleando el ejército principal solamente para guerras ofensivas externas o para resguardar los sistemas fronterizos de invasiones extranjeras, no estacionarlos como centinelas en cada planeta interno, requiriendo así mucho menos personal. Y hablando de invasiones extranjeras, otro factor determinante también sería la extensión fronteriza que tienes que defender, que se traduce en la cantidad de soldados que debes disponer para ello. Esto hace que la diplomacia sea fundamental. Mientras más aliados tengas como vecinos, menos fronteras necesitarás defender, reduciendo la cantidad de tropas necesarias o concentrándolos en las fronteras más tensas. Igual con las guerras ofensivas, dependiendo de la complejidad de tu campaña, planificación, fortaleza del enemigo, la cantidad de territorio que deseas ocupar, las fuerzas armadas se aumentarían como preparación adelantada o se disminuirían en caso de lo contrario. Aparte de todo eso y de todas esas variables geopolíticas, económicas y sociales mencionadas anteriormente, hay muchas más subvariables como las políticas de reclutamiento, nivel de entrenamiento, tecnologías, doctrinas, etcétera, etcétera. Una variable tras otra, jodidamente interminable, haciendo que determinar los números de un hipotético ejército galáctico de muchos años en el futuro sea prácticamente imposible, ni siquiera un aproximado o dentro de un escenario concreto muy específico. Cualquier respuesta que dé sería una mera especulación sacada de mis huevos toreros, con fuentes tan creíbles como un post de Twitter. Además, ni Warhammer 40.000 o Star Wars tienen fuentes oficiales sobre una cantidad siquiera aproximada del número de personas dentro de sus fuerzas armadas, solamente estimados hechos por fans durante años y décadas de lore duro y profundo, por lo que desde los cuatrillones de Warhammer 40.000 hasta los escasísimos de la Nueva República de Star Wars tienen su propio sentido y coherencia dadas las condiciones geopolíticas de su propio universo.